Vaya, yo quiero que los compañeros sepan que yo estoy dispuesto a afrontar lo que sea. Si es granja, pues granja. Ahora quiero que los compañeros sepan que cuando yo llegué a Santiago, mi mamá se estaba muriendo. Que yo me pasé allí 4 noches sin dormir, dando carrera, acompañando a la vieja. Y que si me dispuse a venir, es porque consideré que ya estaba fuera de peligro. De esto que yo estoy diciendo, es testigo el personal del hospital de allí de Santiago. Todos los compañeros me conocen. Saben que yo soy una gente regada, que soy un poco alegre. Pero el que no es buen hijo, compañero, no puede ser ni buen trabajador, ni hombre, ni nada. Yo sé que aquí en la asamblea hay compañeros que se han confabulado contra mí. Yo sé que hay algunos compañeros que han dudado de mi palabra y que dudan de mi palabra. A esos compañeros que han dudado y que dudan, yo quiero repetirles lo que al principio dije, que estoy dispuesto a aceptar lo que la asamblea diga. Eso es lo que voy a hacer. Un momento, compañero. Esto es la forma de salir de la asamblea. ¿Cómo te pasa a ti? ¿Tú estás loco? Tú mismo, chico, tú mismo. ¿Qué es lo que te pasa aquí? Le está faltando respeto aquí a los hombres, aquí a los compañeros, aquí. Y además, te voy a decir una cosa. Estás insinuando una cosa, que yo me fui de lengua, porque el único que estaba en el ensayo, Humbertico, era yo, ¿viste? El único era yo. Y es más, te voy a decir una cosa, que ahora sí me voy de lengua aquí delante de todo el mundo. Vaya, ¿qué te parece? Aquí delante de todo el mundo. Mira, hermano, lo de la madre es mentira. No tiene madre enferma ni tiene nada. Estaba con una mujer, guarachando. Mi madre hace rato que tú no tienes, flaco. Y contigo estoy dispuesto a decir cuando tú quieras. Cuando quieras. A large slum area in Havana is being transformed. The old Cayo Hueso neighborhood is going down so that new housing can go up. This, however, was not the first such plan. The revolution began tackling the problem of marginal cultures several years ago. In 1961, 5 new neighborhoods were built for the people who lived in Las Yaguas, one of the worst slums in the country, and it was razed.
Neighborhoods such as this one were built through plans of self-help and mutual aid, before the present system of mini-brigades was even thought of. Both systems have played an important role in drastically changing the housing picture, in line with a planned strategy of integration. At the same time, education, that is ever more closely linked to work, is our principal tool in bringing about this transformation. No me siento muy bien. Yo soy, graduada de Tope, Mina, de Tarará, y entonces llegar aquí, ¿no? Y encontrarme con todo esto es un mundo muy extraño, es un mundo que yo no conocía y además un mundo que yo pensé que ya no existía. Throughout the capitalist world, but especially in the underdeveloped countries, there is an economic stratum with certain very well-defined characteristics, principally unemployment. All of these people, for one reason or another, have been relegated to chronic under- or unemployment. As a result of capitalist competition, they have been pushed aside, denied the opportunity to participate in production, consigned to subsist in the belts of squalor and poverty that ring the large cities. These are the people who, for us, compose the marginal sector of society. Pero la cultura que vive en los planos más profundos de la conciencia en forma de hábitos, costumbres, creencias, normas, valores. Culture that lives in the depth of the subconscious in the form of habits, customs, beliefs, values, and ways of doing things can put up strong resistance to social change. This is why, even after having radically changed the conditions that gave rise to marginalism, we can still study the culture of the sector that was created in these neighborhoods through being divorced from production. For the low educational level and oral traditions of these people make them cling to their old culture. Lack of concrete experience, of a habit of working, and of even a nodding acquaintance with trade union and political activity resulted in the fact that the members of the former marginal sector of Cuban society had no idea that their vital interests lay in taking advantage of the work opportunities offered them by the revolution. As opposed to the social and political interests of the time, we can note a certain inertia and lack of interest in those with a marginal background that explains the persistence of certain antisocial attitudes within the revolution. Compadre, tú sabes que siempre entre los hombres no debe haber reserva. Hace tiempo que no compartimos juntos. ¿Y qué? Que hace tiempo que no compartimos juntos. Hoy lo veo particular. El domingo que tú vas a hacer, llégate con el reparto. Vamos a partir de plazo, tú y yo. Oye, siempre voy a llevar un botellón, un litro. Sí. Oye, no vayas muy temprano ni nada. Bueno, entonces como las 10:30 por ahí. 10:30, por ahí. Sabroso, siempre voy a dar una vuelta a Pepe, ¿oíste? ¿A Pepe? Sí, a Pepe. Yolanda, el alboroto que este hombre formó anoche fue tremendo, porque se le había olvidado que te había invitado a almorzar hoy. Y me dice, vieja, mañana viene la maestra a almorzar y figúrate. Digo, sí, pues mira, mijito, escoge los frijoles, ponlos en remojo que yo estoy muerta. Mira que ahí llegó el otro hombre de la casa. Mira que hay visita. Ese guiso se lo preparaste especial a la maestra, ¿eh? Mañana tiene que llegarse para que le dé un toque a los chícharos bárbaros que prepara la vieja todos los días, ¿sabes? Sin vergüenza. Bueno, mejor el chícharo que nada. Hace 20 años que quiero tenerlo para dártelo. Tiempos pasados que no volverán para retinoso. Yo la vamos para las partes. Viejo, mi socito está por ahí. Yo no sabía que mi hijo tenía un negocio contigo, chico. Usted tan cariñoso como siempre, Gando. Humberto, ya Mario llegó, pero se está bañando. Señora, hágame un favor de decirle que estoy a casa del Napa echando un dominio. ¿A qué? Al dominó. Sin miseria, vieja, sin miseria, que estoy partido. ¡Ay, muchacho! Isa, dame un favor, guárdame esta carne. Ponla arriba de la mesa, yo te la guardo después, anda. Tengo 25 años. Mi familia tenía recursos. Dinero.
Bueno, no precisamente, pero mamá trabajaba y papá también. Pero por eso no. Porque los viejos míos se mataron toda la vida trabajando como unos trastornados y nunca tuvieron ni dinero ni recursos, como dices tú. Recursos. ¿Por qué no me hablas de ti, Mario? ¿Y a ti te interesa eso, verdad? Sí, me interesa mucho. Yo nací ahí, mira. ¿Ahí en esos pinos? Nah. Hubiera sido un jamón haber nacido ahí, así como está ahora. El agua podrida esa corría entre las casas de agua y de lata, de cartón. Aquí las casas se hacían de cualquier cosa, había que inventar, ¿viste? Total. Que al final todos eran iguales. Yo me hice hombre en la calle. La calle. La casa era para dormir. ¿Y la escuela? No, yo fui a la escuela ya. Fui a la escuela, pues imagínate. El viejo quería que estudiara, para que me hiciera algo, para que saliera de aquí. Lo que pasa es que la escuela queda demasiado lejos. Y a mitad del camino, casi siempre me arrepentía. Entonces nos dábamos a la fuga. ¿Y qué hacían? Nada, gozar la vida. Me imagino. Y en eso llegó ¿Llegó quién? la revolución. Con esta gente, desde que vienen censando por ahí todavía. Esa gente está con lo mismo de siempre, que quieren terminar con esto aquí, con esto no van a acabar, mulado. No, caballero, no vamos a hacer ese tipo de comentarios aquí que me perjudica mi negocio. Pero mira, Tere, tu negocio aquí es tu venta aquí, lo de nosotros es business, que lo de nosotros te mantenemos esto aquí. In 1960, the Cuban Revolution took a census of the population and carried out a literacy campaign in the worst neighborhoods with a view to total elimination. No quiero ver más nada. Que hoy lo mismo me da Juana que la hermana así que para allá. Para allá. Oye, no te A mí que no me pregunte que he quedado aquí parado ni nada. Que nadie tiene que estar aquí cuánto duerme en mi casa ni cuánto Mi come. santo nunca me engaña. Ahora sí es verdad, yo sé que vamos a salir de aquí. Que después que la revolución nos dio el terreno, nos dio todo la construcción, muchos compañeros ahí se decían, no, yo no voy a trabajar allí porque ¿para qué? Entonces lo costaba a nosotros trabajo sacarlo de allí. Pero trabajo es una cosa que la revolución ya lo había ideado darle casa a nosotros. Esta es la nueva casa, este es el barrio nuevo, oye. Así dice la canción y mira, después me trancaron. Espérate, que caíste preso. ¿Preso de qué? Me becaron, un tecnológico. Pero primero tuve que subirme 5 veces el pico, ¿viste? Ah, fuiste 5 picos también. 5. Pero en la sierra era un vacilón. Pues en la sierra me sentía bien, era como andar con los socios aquí del barrio cuando uno se fugaba y eso. La beca sí que no, esa beca no había quien la aguantara. La dejé en el segundo año. ¿Y luego? Nada. La calle, otra vez. Los amigos, otra vez. Las mujeres. Y el viejo Candito con una clase de rinche que no quería que ni verme la cara quería. ¿Y qué más? Nada. Después me echaron garra de nuevo. El servicio militar obligatorio, SMO. Menos mal, mijito, si no... Menos mal. Levántate a las 5 de la mañana, derecha a derecha, izquierda, media vuelta. Ya tú sabes. Pero la verdad que después de todo yo no me puedo quejar, ¿viste? Suerte que a mí todo eso me llegó a tiempo. Porque estaba regado. Estaba regado. Estaba loco. El servicio militar me salvó. Y en el momento en que... Nada, yo pensaba ¿Te irme. ibas del país? No, chica, ¿que irme de qué? Eso quiere decir jurarse un juego. ¿Jurarse en un juego? ¿Qué es eso? Nada. Yo era muchacho siempre quise ser ñáñigo. ¿Ñáñigo? Sí, ya sé lo que me va a decir. Que los ñáñigos el día de Santa Bárbara se comen a los niños y todo eso. By the end of the 18th century, it was clear that Cuba was headed for considerable economic development, aimed at turning it into one great big sugarcane plantation. This, in turn, would require much more labor power in the form of slaves. Men and women with a wide variety of cultures in different stages of development were torn from their homes in Western Africa and brought to work in the cane fields. From Calabar came the Efes with a patriarchal culture. This was based on a myth in which the woman Sikan finds out and tells the great secret of the god Abasi.
As a result of this myth, women were considered traitors and excluded from the Ephesus secret society. Other workers were contracted for the Cuban colonial economy through commercial houses in Seville and Cadiz. As a result, Spaniards from those Andalusian cities, recruited as sailors from the marginal sectors, came as adventurers to our budding capital, bringing with them their code of violence, male chauvinism, knifings, and female worship, all of which made them fit right in with a native population with a similar bent. The 19th century saw the appearance in Havana of the black curros, flashy dressers that were a product of the urban milieu. The Abacuá secret society that rose out of the myth brought by the slaves from Calabar took deep root in the marginal population of the ports of Havana and Matanzas. The Cuban touch is seen in the initiation rite with the sacrifice of a goat. After the billy is castrated, it becomes a nanny, representing the woman who tells the god's secret and causes war. This cultural manifestation epitomizes the social aspirations, norms, and values of male chauvinism in Cuban society. We believe that its traditional, secret, exclusive nature sets it against progress and prevents it from assimilating the values of modern life. Therefore, in the present stage, it generates marginality, promoting a code of parallel social relations that is the antithesis of social integration. Punto de endurecimiento y rechazo a la integración social. Tan llena de cosas como la tuya. Mis padres trabajando dentro de la revolución y yo becada todo el tiempo. ¿Y cómo fue eso del matrimonio tuyo? Nada, él estudiaba medicina, yo estudiaba historia, él estaba terminando, yo no, y nos casamos. ¿Y tú lo dices así, como así, nos casamos ya? No querrás creerlo, Mario, pero la verdad, tuve curiosidad por saber lo que era estar casada. El primer año fue bueno. Él siempre tenía exámenes o guardias. Y cuando nos veíamos la pasábamos bien. Yo estaba mucho tiempo sola. Por eso yo estoy acostumbrada. ¿A qué? ¿A estar sola? A ser independiente. Tú sabes que tú eres tremendo correo, ¿no? ¿Qué es eso? No. Un pájaro más triste que el carajo. ¿Pone qué? ¿Cómo terminas? Ay, Mario, no tengo ganas de seguir descargando. Pero cuéntame un chiquecito, dale. Oye. Dime. Nada. Él terminó y tenía que hacer su servicio rural. Quería que yo dejara de estudiar y me fuera con él. Me quedé, nos divorciamos. Yo comencé a trabajar y ahora sigo estudiando. ¿Y ahora? ¿Sigues sola ahora? Sigo independiente. ¿Sabes una cosa? Sí. Todavía no entiendo eso de ser abacuá. Nada, para ser abacuá lo único que hay que ser es buen hijo, buen marido, buen socio. A ti te encanta eso. No está mal, ¿no? Sí, pero hay que ser hombre ante todo, ¿viste? Ahí sí que no cabe eso de echar para adelante a un socio, a un amigo, a un ecobio, como se dice. Metete eso en la cabeza. Sí, a ver, ¿y por qué tú no te haces ñaño ahora?
Dime. Porque no, pues, por un problema de mentalidad. La mentalidad. ¿Tú estás seguro, Mario? No. ¿Y qué es lo que tú crees? Pero es que tú no puedes ser evacuado, chico. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver. Por la mentalidad, no. ¿Por qué te gusta dar la nota a la Sarita? ¿Tú no estás escribiendo lo que está en la pizarra? ¿Eh? ¿Dónde está tu lápiz y tu libreta? ¿Por qué tú no estás escribiendo lo que está en la pizarra? ¿Por qué tú no le escribes? ¿Dónde está tu libreta y tu lápiz, la Sarita? ¿Pero qué tú piensas de la vida, mi cielo? A ver. Mire, la revolución es buena, Lazarito. La revolución te lo da todo, te da lápices, te da libretas y tú todo lo botas, todo lo tiras. ¿Por qué, mi vida? Porque tú crees que tú eres el vivo de la película. ¡Silencio! ¡Levántate! Yo no te voy a pegar la cara. ¡Dándolo, cobarde! ¡Vaya, que sale una conejera! ¡Cállate la boca! ¡Afuera te voy a partir! ¿Dónde está el lápiz y la libreta? Mírame, chico, ¿dónde está el lápiz? ¿Que tú botaste el lápiz y la libreta? ¿Qué te da la boca? Y sabes una cosa, que aquí tú no entras más hasta que tú no traigas un lápiz y una libreta. Está bien. Está bien. Eso es lo que ellos quieren. Es que me desesperan, Amparito, de verdad que sí. Mira, yo he decidido irme de esta escuela para otro lugar, para otro barrio más tranquilo, porque aquí no me siento bien. ¿Qué va, Yolanda? Hay que tener más paciencia, chica. ¿Tú no te das cuenta que esos niños necesitan cariño, comprensión, amor, que no lo tienen en sus casas? No pueden ir. ¿Tú sabes lo que más me desconcertó, Amparito? Cuando yo cogí a Lazarito pensó que yo le iba a pegar. ¿Tú no conoces a la mexicana? No, ¿quién es la mexicana? La madre de Lázaro. Tiene 4 muchachos. Y con Lázaro 5, que es el mayor. Bueno, ¿y el padre de esos niños qué hace? Los padres. Por el mundo. Ay, maestra, usted supiera lo que me pasó con Lázaro. Tengo preso 13 y paseo. ¿Qué fue lo que le pasó a Lazarito? ¿Por qué está preso? Bueno, porque él andaba con 2 individuos más y resulta ser que esos 2 individuos lo mandaron a asaltarle una cartera a una señora. Entonces yo me enteré con la policía, en vista de que eran las 2 de la mañana, me levanté de mi casa, fui a la unidad a ver qué le pasaba a Lázaro, entonces me descortaba ahí la policía de lo que le había sucedido. Entonces figúrese, yo como su mamá me quedé, porque yo, cuando fui niña, me crié en las yaguas, mis padres no me mandaron a la escuela, pedí mucha limosna, pero nunca, jamás y nunca he robado. Yo quisiera hacerle una pregunta. Vaya, espero que no sea muy... El padre de Lazarito, ¿dónde está? Bueno, mira, nosotros estamos peleados desde 1962. Y de esa fecha para acá, yo no sé, vaya, para ver, nunca me ha pasado un centavo para él, yo los he criado a él a sangre y fuego. A sangre y fuego los he criado a él, trabajé en el Fructuoso Rodríguez, ahí en el vivero, y tuve que dejar el trabajo por él. Porque no me, vaya, lo dejaba aquí y cuando venía me daban quejas a los vecinos de las piedras, de las matas, que se encaramaba y demás. Entonces determiné, vaya, dejar el trabajo. Me comprometí con otro señor ahí y entonces, vaya, un hombre que le gusta la bebida y se porta mal y demás. Y volvimos otra vez al cabo de tener 2 hijos con él, volvimos otra vez a unirlo a ver si yo podía terminar mi vida con él y en vista de que no puedo, pues llevo mi vida sola así, me ayuda con lo que puede, con eso mantengo a ellos y demás, hasta que... ¿Cómo es que se porta Lazarito aquí en la casa con usted? Aquí muy mal, a pesar de que es mi brazo derecho. Fíjese, mi brazo derecho porque me va al policlínico, me saca turno, me lleva una plancha a arreglar, si me tiene que limpiar aquí me limpia, y si me ve enferma él mismo va conmigo al hospital y voy a dar a luz y él me lleva y no sale del hospital allí a la paz mía, pero es muy majadero. ¿Y por qué usted le pega a Lazarito? Bueno, mire, maestro, ¿usted sabe por qué yo le pego a Lázaro? Porque es que yo no quiero que Lázaro se junte con el elemento tan bajo y tan cochino que vive aquí en este Miraflores. Mire, yo le prometo que nosotros vamos a hacer algo por Lazarito, pero yo quisiera pedirle algo. Yo quisiera suplicarle a usted que usted no le pegue más a Lazarito. Bueno, mire, yo le pido de corazón que se vaya de rodillas, que usted me lo saque, pero vaya, yo no le voy a pegar más, pero yo lo que quiero es tenerlo a mi calor. Porque mire, sí, yo lo necesito él aquí,
porque él es el que me ayuda en todo a mí aquí, a pesar de que es majadero, se porta más y eso, vaya, pero es el que me ayuda a mí en todo aquí, vaya. Yo no le voy a pegar más. Canta. ¿Qué es el tuyo, hermano? Espérate un momentico, no te agites, que esto es suave. Dale, dispara. Aquí lo que hay que hacer como mi socio, que se busca jevita fuera del ambiente, y ahí así no dan bateo, ni tienen lío, ni nada de eso. Llevo. Sí, señor. Sí, señor. El que puede, y al que Dios se lo dio San Pedro se la bendiga. Me doblo. Y voy con la otra. Voy. Voy, dime. Lleva. A ver, ¿tú qué? Dime que la tengo aquí. Contrólese, doctor, no se precipite, mire. Me doblo. A mi canalla. Imagínala. No se vaya a perder ahí. Primos. ¿La maestra? Ciro. Para la campeona. Cuide lo que tiene. Tiene rico majal. Gracias por el consejo. Se agradece la intención. Dispara. A la mira tiene que vender el cajetín. Dentro de nadie muere muerte natural. No llevo. Descarga es puro, póngase Después tabaco. no lleva. Mire lo que le voy a bajar. Mire, doble 9, le doblo. Sombra Dale, se anda. doblan, bárbaro. ¿Y tú qué? Usted tiene para todo. ¿Tú qué? ¿Llevo o no lleva? Yo no llevo. Dale, caballo. Cuidado lo que hizo con su buena cabeza, no lo desbarate con sus pies. Con su buena cabeza. Levante esta con su buena suerte. Mire, levante esta con su buena suerte. Ya, más nadie. Voy. Entonces, mire, se acabó. Matarile, lile. Puede hacer la condumio, A la ¿sabes? otra te caigo a fichazo. Buena suerte. Anden esa. Dime. Coño, serio. Tengo que ponerte una. Vale. ¿De qué? Nada, que tengo una voladita ahí, tengo un material, por favor, mundial, y quiero que usted me coopere conmigo, compadre. Eso nunca ha sido problema para usted. Mulato lindo, ni tío. Nada, la volada es que me voy a pasar 5 días en Ñongo, en Oriente con ella, compadre. ¿En las vacaciones? Ahora. ¿Y qué fue lo que tú dijiste en la empresa? Oye, Humberto, eso es tremenda mierda tuya, mulato. ¿Pero qué es lo que tú te crees? ¿Tú acabas de tener un barretín en la pincha? Pero ven acá, y los méritos se te han subido en la cabeza a ti, ¿qué te pasa? No, ¿qué mérito de qué? No es teque, ni mérito, ni nada. Es que tú estás viviendo con los pies en el aire. Tú acabas de tener un barretín en la pincha, te hacen un consejo de trabajo y te tiran por una granja. ¡Granja! ¿Qué te pasa a ti? ¿Tú no entiendes? Claro, comprendo lo que la gente está comentando. ¿Qué es lo que la gente está comentando? ¿Qué cosa es lo que la gente comenta? A ver, Que te ha cuéntame. lavado el cerebro, ¿Qué que te maestra ha es? convertido ¿Por qué tú metes a la maestra? No, con somos compadre. leña. ¿Por qué tú metes a la maestra? ¿Por qué? ¿La maestra no tiene nada que ver aquí? Ah, ¿te berreaste? No, no me berreo, pero tú no tienes que meter a la maestra en esto. No, si te berrea con suerte, perdona, es una forma de presión. Fíjate, mira, el problema es que yo no puedo perder al pollo ese, compadre, porque ese pollo es un pollo de porcentaje. Son 5 días de prestación de servicio en Oriente. Además, siempre margen para mi business. Y usted sabe que usted es mi socio, que siempre va a ir bien. Dale, mulato, entonces que te aproveches. Buen viaje, dale, haz lo que tú quieras. Ah. Oye, Dime. acuérdate que el único que sabe esto eres tú. Y que si esto se sabe, es por ti. Espera. ¿Qué? ¿Tú me estás amenazando? ¿Me estás dando una amenaza? ¿Coacción? ¿Qué es lo que pasa? Oye, no sé, tú estás No, porque te voy a coger dedito, que si tú eres hombre... Tú estás berreado, tú estás berreado. Estoy berreado, pero no me va esa. No, yo lo único que quiero es que se sepa, compadre. Bueno, ya se sabe entonces, viejo. La pesta es el último, Humberto. Bueno, entonces, ¿qué bola? Nada, que te vaya bien, que lo disfrutes, mulato. Sabroso. Ah, buen viaje, ¿ves? Moyuba, Omodeko Nikosi Barabo, Agomo Yubara, Elegua Chulona. Aguani Yeo, Ogun Aribo. Que esté por muchos años, mija. Gracias. ¡Ey! Pasen para allá. Yo pensé que ya no iban a venir. Como Mari ya no cree en esto. No, y se avergüenza y todo. Pero en un día como hoy yo quería tener a toda mi familia aquí reunida. Y como ya tú casi eres de la familia. Pero mira, esos son mis santos. Eso es lo único que tengo que dejar cuando me muera. Después pueden hacer lo que quieran, votarlo lo que quieran. Yo soy la que tiene que adorarlo. Figúrate, 25 años. Piedra y caracoles.
Ay, maferefún o patalá. En estos casos nosotros necesitamos la colaboración de los organismos de masa y de consejos de escuela, en particular. Este es un niño que aún está vinculado a la escuela. Nosotros queremos que usted conozca los pasos, ¿no?, que se han seguido con el muchacho desde que fue detenido. Después del examen médico, el muchacho fue evaluado por una comisión de psicólogos, sociólogos y juristas. Ellos ofrecieron un informe individual de los resultados de esa evaluación. Posteriormente, se reunió la comisión de dictamen y trató de sintetizar y ofrecer una visión de conjunto. A todo esto se suman los criterios de las organizaciones de masa del barrio donde vive el muchacho. Nosotros pensamos que con la colaboración de las escuelas podemos ayudar a ese muchacho, producto de que ese muchacho necesita afecto, atención afectiva, interés por parte de los organismos de masa. Nosotros ya no podemos formar a la madre, lógicamente, pero no es cierto que tenemos una responsabilidad en formar a estos menores y esperamos la colaboración de los maestros en general. Ni nada, sino vaya, acto seguido lo único que le dije, te fugaste de la allí de Tres y Paseo para complicarme más mi vida, que tú sabes que estoy enferma, donde él me dijo, no, mi vida, mira mi libertad aquí. Donde yo me dirigí a Tres y Paseo con él, que fue allí. ¿Tienes problemas con John? Ay, vieja, sí. Esta es la última vez que salgo con él. Si te quiere hacerse más pobre que nadie. Ay, pero no veo por qué tenga que molestarte eso en mi vida. No, si a mí no me molesta, pero es que de verdad lo nuestro no funciona. Voy a brindar porque tú eres mi socio. ¿Te das cuenta? Segura. Salud. Este muchacho jamás en la vida te va a entender a ti como tú tampoco a él. Ay, por favor, Vitalia. Cuida a la chiquita esta, ¿viste?
Yolanda no es cualquier cosa. ¿Y por qué tú te crees que yo estoy con ella? ¿El chinita esta que está contigo qué buena? Italia. No sirve. Tiene mucho arrastre. Pero tú sabes perfectamente que no todos somos iguales. Aprovecha eso y vamos a hacer otro brindis. Pero ahora te toca a ti, ¿oíste? Tú sabes perfectamente que yo soy tan revolucionaria como tú, chica, pero la verdad, un hombre con dientes plateados ya eso es el colmo, la verdad. Yo no te digo que en un futuro, vaya, para nuestros hijos no haya diferencia, pero ahora... Brindo porque... Nada, por el proceso, chico. Por todo. Por el proceso porque... Vaya, permite que estemos tú y yo aquí, sentados, cayendo a un chico. Sí, señor. Papá. Oye, Yoli, yo creo que hay que irse de aquí porque estos dos están más que borrachos. ¿Tú crees? Míralo para que veas. Bueno, ¿y qué? De machete, oye, mami, oye, machete. A la carga. ¡Ay! Pero Yolanda también es mi hermana. ¡Yolanda! Oye, mi Dalia nada más. Deja mi Dalia. No te metes en eso. Mi Dalia, suerte. ¿Eh? ¡Mi Dalia! Llegar aquí y encontrarme con estos niños, vaya, no sé, me hace sentir muy mal. Y me hace sentir muy preocupada también. Preocupada por el futuro de estos niños, no tanto por los varones, porque en definitiva, bueno, los varones tienen servicio militar, o si no, la ley contra la vagancia. Pero, por ejemplo, esos niños que yo les doy clase, yo doy clase a 5º grado. Cuando esos niños, esas niñas, mejor dicho, terminan el 6º grado, ¿qué hacen? ¿Qué pasa con esas muchachitas? Entonces, me preocupa porque el destino de ellas, ¿cuál va a ser? No hay nada que las obligue a seguir estudiando. Entonces, esas niñas se casarán, tendrán hijos, y esos hijos vendrán a esta escuela, y esos hijos recibirán la misma educación de esa madre que estudió hasta un 6º grado y que tiene todo, vaya, todo ese mundo que no ha podido salir de él. Entonces, yo quisiera que hubiera algo, no sé, que las obligara, no sé, a hacer otra cosa. Vaya, cuando terminen el 6º grado, que hicieran otra cosa, porque es muy triste, yo no sé, a mí me preocupa mucho eso y yo quisiera que se hiciera algo contra eso. Tienen toda la razón, pero es que el problema de la niña también va a ser atendido, porque ellas tienen un gran campo, son las becas de agropecuaria, las becas del MINSAC, así que de las niñas no nos hemos olvidado. Quiero que usted me diga algo sobre el caso de Lazarito, el hijo de la mexicana. ¿Por qué no se ha hecho nada hasta ahora? Fíjate, Candito, nosotros ya hemos estado trabajando sobre el problema de Lázaro. Lázaro es uno de los casos más conflictivos que tenemos en la escuela y nos estamos ocupando directamente porque él es uno de los primeros que debe ir a esa escuela. Efectivamente, hay que ir y hacer comprender a estos padres que si estos niños permanecen en este medio, sin una orientación fuerte porque ellos no saben conducirlos adecuadamente, el lugar de estos niños está en este tipo de escuela. Mire, Mercedes, nosotros la hemos llamado aquí a usted para decirle algo que naturalmente usted no lo va a coger de sorpresa. Y es que su hijo Luis no pasa de grado. Yo sabía ya, la compañera maestra, que mi niño Luis no pasaba de grado. Van 3 cursos que mi niño está repitiendo 2º grado. Bueno, a ver, yo quisiera que usted me explicara cómo es posible. Si nosotros en otros momentos les hemos llamado a usted, le hemos explicado, por favor, que se ocupe de esos niños, que posiblemente no pasaran de grado. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que ese niño vuelva a repetir este año? Yo salgo de mi casa a las 5 de la mañana. Llego a mi trabajo. Tengo que empezar a las 8 de la mañana. El servicio de las guaguas estamos, pero bastante mal. Yo dejo la ropa preparada. Son las 11 de la noche y estoy lavando y planchando. Yo no tengo solamente esos niños, tengo 11 niños.
¿Usted sabe cuál fue el recibimiento de su hijo Juan aquí cuando yo llegué a esta escuela? ¿Sabe cuál fue? Sencillamente me dijo, ¿usted es la maestra nueva? Yo le dije, sí. Me dijo, ah, qué bueno, porque yo la voy a mortificar bastante. ¿Usted entiende? Entonces, el ejemplo de esos niños mayores lo coge el más pequeño. No sé, a mí me parece que usted sí es una buena trabajadora, pero tiene que ocuparse más de sus hijos. Vaya, usted me perdona, pero yo soy maestra de esta escuela y tengo que ocuparme de los alumnos también. Yo le digo a usted que está de más que usted me diga que me ocupe de mis hijos. En el poco tiempo, desgraciadamente, que tengo, bastante que le hablo, bastante que converso con ellos. Bastante que lo hago con mis hijos. Pero algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar porque, mira, alguien tiene que ocuparse de esos niños. Yo no sé, algo pasa porque esos niños no pasan de grado, esos niños no son unos niños disciplinados, esos niños no estudian. Entonces tiene que haber alguien que los obligue a estudiar. Vaya, yo no sé quién será, si tiene que ser usted, si es el padre, si no tienen papá. Yo no sé, pero alguien tiene que ser, por favor, porque eso no puede ser así. Es la calle, señorita. Es la calle. Mira, Yolanda, no es que esté mal que tú le llames la atención. Lo que está mal es el método, la forma que tú empleas. ¿Por qué? Tú sabes que los padres de nuestra zona no son... no se puede realizar, no es fácil realizar un trabajo con ellos. ¿Por qué? Porque tú conoces este medio. Entonces, si ellos llegan a ti y tú te manifiestas de esa forma, pues ellos van a sentir rechazo hacia ti. Y recuérdate que la labor fundamental de nosotros es atraerlos, que ellos se sientan atraídos hacia la escuela. Y si tú te le expresas en esa forma, seguro que tú no vas a lograr ningún objetivo bueno con ellos. Pero expresarme en qué forma, María del Carmen, ¿qué es lo que yo le dije a esa señora? Vaya, Yolanda, fíjate, no es la primera vez que nosotros te hacemos este señalamiento. No es la primera vez que te hablamos de lo mismo. Tienes que tener más método, Yolanda. Tú no te puedes alterar nunca, nunca. Recuerda que no es el mismo nivel. Mira, yo estoy cansada que ustedes me estén llamando la atención como si yo fuera un muchacho, de verdad que sí. No es la primera vez, sí, que ustedes me llaman la atención. Vaya, yo no estoy acostumbrada a que me llamen la atención tanto, y mucho menos por cosas que yo entiendo, y estoy perfectamente convencida de que estoy diciendo la verdad, chica, que me estoy comportando como me debo comportar. Pero que lo analizas, Yolanda. Fíjate, Yolanda, que nosotros no lo queremos hacer con el objetivo de destruirte. Nosotros queremos ayudarte de verdad, que tú te superes, porque tú llevas poco tiempo aquí, que tú mejores y que tú llegues a ser de verdad una... Mira, yo no voy a llamar al alumno y a decirle, mira, tú no estudias, tú eres un mal alumno, tú raca, yo no voy a decirle eso al alumno. Yo tengo que llamar al padre y decirle, mire, ¿quién es el responsable de que este niño no me pase de grado? ¿Quién es el responsable, chicos? Que tienes que emplear otra forma, convéncete. No puedes hacer otra cosa. Verdad, yo no las entiendo a ustedes. Yo creo que si a mí me vuelven a poner a hacer otra entrevista a tu padre, yo voy a hacer exactamente lo mismo. Chica. Ay, mi cielo, perdóname, que tuve problemas en la escuela con una... ¿Y para qué no me avisaste? ¿Para qué me dijiste que estuviera aquí a esta hora? Porque yo no sabía... Dale, siempre está comiendo Ay, basura. Mario, Me llama. ¿Qué me dijiste que dale. Le gustaba dar show en la calle. Me gusta dar los shows a ti, Mario. Yo no soy ningún muchacho para que tú me estés jalando como si yo fuera un muñeco. Tú no sabes que me estuviste esperando ahí 1 hora y que a mí nunca nadie me ha hecho esperar 1 hora, chica. ¡1 hora! No me grites, Mario, que si la cuestión de gritar, yo también sé gritar. ¿Qué es lo que tú quieres? Dar un show aquí en la calle. Mira a la gente como está mirando. Oye. Mira, Mario, yo lo que quiero es no verte más. Esto se terminó, ¿entiendes, Mario? Se terminó, No, mira, Mario. maestrita, se terminó como tú quieras. Se terminó. Vamos a hablar un momento. Suelta.
Oye, compadre, ¿dónde tú te metes? Yo andaba pinchando todo el tiempo. Oye, Luz me dice, tú lo hiciste como allito, ya no vas por la calle. Yo digo, no le dice nada a él. No vamos, yo sé tus cosas. ¿Lo que hay? Oye, esto ya tengo un recital. Ah, bueno, te caigo. Me hace falta que me caiga, ¿no? Mi hermano, voy para allá. Yolanda, mira, Yolanda, no me Guillermo. Encantada, Yolanda. Guillermo, Yo soy como un niño que llora en su tumba. Guillermo Diaz, composer, singer, and boxing referee, another real person in this movie. Amateur Golden Gloves champion in 1957, he intended to turn pro in 1958. Aspirante a la faja profesional de su peso en 1958. Guillermo was born in Las Yaguas in 1938. Yo tenía una novia que se llama Luz. Llevábamos un año de relaciones. Entonces en el barrio había un tipo que siempre le caía atrás y le arrebataba naranja. Pero yo, la bobería. Una noche yo venía de boxeo, de allá de la ciudad deportiva, a darle la noticia que peleaba por el campeonato próximamente. Y sorprendo al tipo recauchando por la ventana. Entonces llamé a mi suegro para que vieran al individuo. Y él parece que se sintió abochornado y me sacó un cuchillo y me atacó. Entonces nos enredamos, caímos al suelo. Cuando me paré, él estaba muerto en el suelo. La cárcel fue del carajo. No quiero ni acordarme de eso. Fue el fin de mi carrera como boxeador. Yo soy como el viento que todo lo derrumba. Yo soy nacimiento en mi propia tumba. Yo soy la ceniza que vuelve a ser llama. Yo soy quien realiza el amor en tu cama. Solamente yo soy el hombre que te ama. 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 ¿Te acuerdas todavía? Lo que bien se aprende nunca se olvida. Te caigo por ahí, dinero. Está bien, está bien. Vamos. ¿Qué te pareció, Guillermo? Nada, no me pareció nada. ¿Qué haces? Canta. Coño, compadre, qué vacilón, qué hombre. Qué clase de pollo, membrillo. ¿Qué, me va a dejar caer? ¿De qué felicidades? ¿Lo estoy diciendo en serio? ¿Qué quieres que te diga? Saca esos pedazos tuyos, ¿no? Yo te conozco bien y eso Pero más que me conozco, porque si no me llega a conocer... No, esos pedazos, compadre. ¿Qué pasa? Pedazo. Digo yo, compadre. Compadre, qué porcentaje, mire. Chico. Hasta una vaca por poco trae esa eva que va para él, compadre. Hasta una vaca por poco trae. ¿Qué un beso cuando llegaste? Llega anoche mismo, compadre. Casi no he dormido. Tú sabes cómo el problema de la guagua ahí. La vieja, ¿cómo la dejaste? Jodida, hermano, pero muy jodida.
Pero claro, yo tenía compromiso aquí en la fábrica y dije, bueno, voy a sacrificarme. Ahora lo que resta es esperar nada más con el lazo. En particular está Mayito. ¿Cuál es la pincha? Después que me enteré que tuviste novia. Ah, usted no lo sabe bien, profesor. A ver, dale para allá un rato para hablar, pega. Déjame tirar una siesta. Pero me va a botar y Estoy también. cansado, déjame tirar una siesta. Ah, pero me va a botar también, Dale. compadre. Sí, usted sabe que contigo no se puede hablar ni nada, ¿no? Ya no se puede ni hablar. No puedo luchar, chico. No, lucha, como no voy a coger si me está botando y todo. Oye, soy atento contigo y me está botando. Pues tú sabes que le voy a dar una vuelta a Pepe, que ahí viene Candito y tú sabes que Candito no me lleva, ¿oíste, muchacho? Que vamos a darle. Bueno, hasta luego, Mayito. Te veo. Siempre moviendo la mano, como te dije. Vuelta negro. ¿Qué, Mayor? Oye, voy a hacer un poco de sombra. ¿Qué es la última canción? Nah, soy vieja. ¿Vas a entrenarte? ¿Tienes problema? Sí, no. No, pero no es nada de importancia. La... Andoba. No te comprendo. No es eso, es que ella está en otra cosa. Tiene sus problemas, su filosofía, su manera de pensar. Nada más. Haz como yo, Mayito. Véndele. ¿Venderla aquí en Yolanda? No, al ambiente. Véndele a ese mundo que no te da nada, que no tiene flor de la mañana, solo rejas y apenas la ventana. Véndele y que ella nunca sepa nada de aquellas cosas que por ti pasaron, de tu bregar por esas madrugadas. Si ella te muestra la parte vacía de otro mundo lleno de mentiras, y si al mirarla buscando sus ojos ves que te rehuye y que no te mira, véndele también a su hipocresía. No lo olvides, Mayito. Tú también le puedes vender a la mente. Ya tú te saliste de esa bobería ya. Yo te digo, Mario, créeme, la melodía de esa gente no deja en el ambiente por cobardía. ¿Por qué por cobardía? Sí, por cobardía, Mayito. Todos le tienen miedo a la cosa que hay fuera del ambiente. Tú sabes lo que es manual, cómo vivir en él, cómo desenvolverse. Fuera del ambiente no son nadie. Yo te digo a ti que hay que ser más valiente para zafar el ambiente que para seguir viviendo en él. Investigaciones sociológicas. The work of demolition and remodeling of those areas where marginal cultures persisted included making sociological studies that took into account the experiences of the early years. These studies provided data that brought out certain aspects of the problem. On an average, the residents in the area had lived there for 20 years. Around 53% of the family units in this group of 341 people were headed by women, a characteristic typical of marginal families whose marital instability indexes are high. Over 28% of the 104 children in the community had fallen behind in school as a result of inattention, lack of assimilation, mental handicaps, and rejection of the school itself. The monthly per capita income of 122 of the people surveyed, averaging 4.2 people per family unit, was 36 pesos. The most frequent problems and crimes were homicide, drug addiction, going AWOL from obligatory military service, black market dealings, gambling, immorality,
drunkenness, and family fights in public, all of which are closely related to some of the social conditions that are part and parcel of marginalism. Atentado a la moral pública, escándalos por alcoholismo y riña matrimonial o familiar. Índices representativos todos, por su frecuencia y generalidad, de algunas características sociales que condicionan y acompañan al marginalismo. Vamos a trabajar. Oiga, usted coge este pico, usted coge aquella pala. Mira. ¿Pasó a tu socio Humberto? No, ¿qué? Bueno, pues ya lo han tirado 3 veces para el consejo y la va a pasar muy mal. Pero muy mal. Ay, eso a mí no me importa, ¿qué? Bueno, ¿cómo no te importa? A ti sí te importa. Es mi socio, pero tú eres presidente del Consejo de Trabajo, yo no tengo nada que ver con eso. Bueno, entonces cuando llegue al consejo, allá lo veremos todo. ¿Tú te casarías conmigo, bicho? ¿Con un tipo como yo? ¿Qué pasa, Mario, ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tú encuentras en mí? ¿Sí? Sí, en mí, ¿qué es lo que tú encuentras? ¿Un hombre? No, pero hombre siempre sí. Sí, pero yo veo en ti el hombre que lo ve todo el mundo. ¿Qué? ¿Cómo la envolvencia esa? No entiendo eso. ¿Qué cosa? Ninguna, Mario. Mira, tú para estar por tu reparto utilizas una forma de ser y para andar conmigo utilizas otra. ¿Tú no entiendes? No sé, no entiendo lo que andas diciendo. ¿Por qué? Te voy a explicar, mira. Cuando tú caminas por tu reparto, tú caminas así. Fíjate bien. Mira. Oye, ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué volaba? Dios, hombre. En la calle no se puede andar comiendo basura ni nada. Sí, hay que hacer el papel para que se sepa. Oye, todo el tiempo, todo el tiempo. Y cuando estoy contigo, ¿cómo soy? Ya que tú eres tan bárbara. Sí, cuando estoy contigo, ¿cómo soy? ¿Así? Así como es. Así como ahora. Como ahora. Así que tú y yo solamente. Nada más. ¿Qué tú encuentras en mí? Eso que... Está buena, que me gusta. Nada más que eso. ¿Te parece poco? No, lo que pasa es que tú tienes una pila de cosas. De un montón de cosas que a mí me gustan. A ver, dime una cosa que te guste. La sinceridad. Nada, que tú eres una gente que habla claro y que te gusta que te hablen claro y dice la verdad. A mí eso me gusta. Aunque yo creo que a veces soy un poco dura, ¿no? Nada. Sí. Lo que pasa es que en el ambiente este que tú has caído así de pronto de fly, y, imagínate, a la gente no le gusta que le hablen claro, chico. La gente le tiene miedo a eso. Bueno, a ver, dime una verdad. ¿Ya te digo una verdad? Sí, una verdad. Una verdad de verdad. ¿Quieres que te diga una? Pero además una que nunca se le ha dicho a nadie. Tengo un miedo del carajo. Procedo a leer
fue un telegrama que el trabajador presentó como prueba para justificar su ausencia, el cual presentó después de su regreso y no antes. Embarca, tu madre grave, de ignora. No, yo creo que al compañero Alberto le veía una oportunidad, ya de que la ausencia que él tuvo ahora la tiene justificada. Entonces un caso como ese, de que recibió un telegrama de que la madre está enferma, es un caso desesperante, que nadie está pensando en trabajo ni nada. No voy a hablar directamente de Humberto. Yo no trabajo en la brigada de Humberto. Lo que quiero recordar es que cada brigada tiene una meta que cumplir y que el cumplimiento de esas metas depende del trabajo de cada trabajador, y que para inventar aquí va para retar la revolución, para que sepan. Dentro de la asamblea se encuentra alguien que quiera aportar algún dato sobre el procesado Humberto Sarria en favor o en contra. No. Entonces tiene la palabra el compañero. Yo quiero que los compañeros sepan que yo estoy dispuesto a afrontar lo que sea. Si es granja, granja. Pero quiero que los compañeros también sepan que cuando yo llegué a Santiago, me encontré que la vieja se estaba muriendo. Que me pasé 4 noches sin dormir allí, dando carrera, acompañando a la vieja al hospital. Y eso es testigo el personal del hospital de allí de Santiago. Todos los compañeros me conocen, saben que yo soy un poco regado, que soy alegre. Pero compañeros, que no es buen hijo, no es buen trabajador, ni es hombre, ni es nada. Yo sé que aquí entre los compañeros hay algunos que están confabulados contra mí. Yo sé que hay compañeros que han dudado de mis palabras y que dudan. A esos compañeros que dudaron y que dudan, yo les repito lo que dije al principio, que estoy dispuesto a afrontar lo que sea. Eso es todo. China, todo el paripé y todo el teatro que está haciendo el tipo este, todo el lugar es un descarado. Tú mismo, chico, tú mismo, que le estás tomando el pelo aquí a los hombres aquí, faltándole respeto a la gente, a los compañeros. Y es más, mira, insinuaste una cosa, insinuaste que yo me fui de lengua, porque el único que estaba en el incendio, lo que estaba pasando, era yo, Humbertico, lo insinuaste, y te voy a decir una cosa, vaya, te voy a decir una cosa, vaya, como los hombres, ahora sí me voy de lengua, vaya, aquí delante de todo el mundo, vaya, como los hombres, mira, todo lo de la madre es mentira, no tiene madre enferma ni nada, y estaba en Oriente con una mujer, Humbertico, que no sé yo, no me lo contaron, me lo dijiste tú, en Oriente con una mujer, para que lo sepas, porque madre hace rato que tú no tienes, mulato, y ahora estoy dispuesto a venir contigo cuando quiera, contigo el fin del mundo, ¿viste? No tengo más nada que decirte, y con permiso me retiro de la asamblea. Apretate, mulato, apretate. Ratificado por la Asamblea el estado predilectivo de vagancia del trabajador Humberto Sarria, este Consejo del Trabajo, en funciones de tribunal de la vagancia, acuerda proponer se aplique la medida de seguridad número 1 del artículo 4 de la Ley contra la Vagancia, consistente en que trabaje durante 6 meses bajo la vigilancia del colectivo obrero de este centro, acuerdo que proponemos a la consideración de la Asamblea para su ratificación o modificación. ¿La pusieron ya? Sí, Carlita me lo dijo, me parece muy bien. ¿Qué es lo que te parece bien? Que ande chivotón por ahí por la calle, ese tipo macho a ti te gusta. Estás un poquito alterado, Mario, calma. Te hiciste bien y ya tienes que entenderlo. Mira que me dijeron, carajo, que yo contigo no iba a compaginar, no iba a compaginar. ¿Pero qué tú quieres, chico? Ve, pídele perdón a tu amiguito para que te sientas bien, anda. Ay, lo eché para adelante, chico. Como una putica eso. Pues hiciste muy bien, ¿sabes? Coño, no me digas más que hice bien, chico. Está hablando igual que Yolanda y que Candito y que todo el mundo. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Vamos, Humberto es mi socio. Socio tuyo y te quería embarcar a ti y a tu compañero. ¿Qué, chico? ¿Y la moral? Mi moral, la moral de los hombres, ¿qué es lo que te pasa? ¿De qué moral tú estás hablando, Mario? La moral esa que tú estás hablando hace rato que se fue por ahí. Vamos, ven acá, ¿qué cosa es hombría para ti? ¿Cómo que cosa hombría? ¿Qué es lo que te pasa a ti?
Hombría de mí, yo, hombre, yo, ¿qué te pasa? Meterse en mi bucha, andar con los socios, no andar en ese mariquitismo y echarlo para adelante ni nada. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Y ser revolucionario? Y revolucionario lo que soy yo, chico. Que pincho como un trastornado todo el día, porque un final de esta revolución lo hicieron los hombres, los machos. Para que no inventen ni nada. Estoy jodido, yo. ¿Jodido por qué? Estoy jodido, chico. No, yo estaba antes cuando no tenía problemas, pero ahora, no chive, toma café y no joda más. Porque es que hay cosas de que tú tienes que ponerle un sentido para comprender la situación y los planteamientos de los hombres. Cuando los hombres hablan de la madre, tienen que tener el concepto de la madre lo que es una madre, ¿me entiendes? Pero hay hombres que no saben el concepto que tiene una madre hasta que no la pierden. ¿Me entiendes? Yo te hablo porque yo la perdí. Yo la perdí y sé el valor que tiene, porque la madre se le tiene valor cuando se pierde. Y yo entiendo de que él no debe poner de ejemplo para su farra, coger a la madre de instrumento, porque eso es lo más grande que hay en la vida. La verdad, mira, y Humberto es un descarado. ¿Por qué Humberto es un descarado? Humberto es un descarado. ¿Por qué Humberto es un descarado? Humberto es un descarado porque Humberto es amigo. Yo que soy amigo de Humberto. Humberto fue amigo mío todavía porque me engañó. ¿Te das cuenta? Porque un degenerado no tiene nombre. Lo que Humberto me ha dicho mío es una cosa no tiene nombre, vaya. Mira, aquí la situación es que aquí lo que hay que tener principio antes que todo. Humberto es un descarado. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí lo que tenemos que quitarle la careta a todos estos individuos que están tapándose bajo el manto de los demás obreros y entonces haciéndose creer que están haciendo y no están haciendo nada. Estoy de acuerdo es contigo. un tipo con un vivido. Vaya, él defiende los principios de la revolución, es lo correcto. Pero fíjate, yo analizo como hombre, vaya la cosa, ¿eh? Personalmente yo lo analizo. Y vaya, no es correcto que, porque ahí se vio, fíjate tú que cuando en la asamblea, él dice, aquí hay gente que están confabulados conmigo, es que el otro se explota, porque ya él piensa que lo están acusando de chivato a él. Ahí se ve una cosa directa entre ellos dos. Pero todo hombre tiene derecho a reivindicarse en esta vida. Está bien, pero fíjate, ahí se ve algo. Pero se ve también el principio. Mira, han fumado una cámara húngara, todo el mundo a la misma vez y casi tienen la misma opinión. Mira, Bárbaro, yo soy revolucionario. Tú no eres revolucionario, suponiendo, tú eres amigo mío, tú eres un jugador, falta el trabajo. Pero independientemente de eso, tú me tienes que respetar a mí como amigo, como hombre, como revolucionario. Yo jamás puedo permitirte a ti como revolucionario que tú me vengas a decir a mí, oye, Bárbaro, ¿qué horas son? Las 3. Mira, a ver, si tú me marcas la tarjeta, para oírme. Tú me tienes que respetar a mí. Tú me tienes que respetar a mí. No puede ser amplia, pero con respeto. Porque mira, Bárbaro, esta revolución es más grande que nosotros mismos. Y por lo tanto, nosotros nos vamos a morir a lo cortico por ella. Y por lo tanto, Bárbaro, Véndele a ese mundo que no te da nada, que no tiene flores de la mañana, solo regate apenas la ventana. Véndele y que ella nunca sepa nada de aquellas cosas que por ti pasaron, de tu bregar por esas madrugadas.
hipocresía.